Y lo estime, puede ella venir a exponer. Muy bien. Presidente. Vamos a Y pedirle. también hay un informe remitido por el Ministerio de Hacienda acerca del Comité Financiero de los Fondos Soberanos. Esto de fecha 25 de abril 2022, correspondiente al año 2021. Todo esto ustedes lo pueden, está subido, lo pueden sacar de la página de la Comisión de Hacienda. Y hay una petición de audiencia de don José Osvaldo Román, quien es un ingeniero jubilado, que siempre está aportando desde la mirada del adulto mayor, con correos a la comisión, con algunas observaciones. Y en esta vez, él solicita, respecto de la ley de inmunización tributaria, cuando también lo estime la comisión, recibirlo, porque respecto del beneficio que se aprobó en esta ley para los adultos mayores, en el pago de las contribuciones, hay una disposición que no los favorece en nada, sino que los perjudica y que tiene que ver con el cálculo y el reajuste del pago de las contribuciones para los adultos mayores. Por lo tanto, también solicita se le considere que en su momento sea recibido. ¿Esta persona asiste permanentemente o no? No, él opina y pide audiencia, lo pidió cuando se vio aquí en la Comisión Modernización Tributaria y ha aportado con algunas ideas y la Comisión lo recibió en esa oportunidad. Y igualmente respecto de la ley de presupuesto y su cumplimiento de información, todos los ministerios están informando y mandando los oficios respectivos que pueden ser solicitados a la Secretaría. Eso, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Solo para hacer un alcance ante la solicitud que nos ha hecho la señora Solán Bernstein para venir a la comisión, tendríamos que dejarlo ya para la próxima semana, yo creo. ¿Ah? Veámoslo con calma, secretaria, y lo vemos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como señalé al comienzo, vamos a empezar una ronda de escuchar invitados, porque el ministro de Hacienda tiene dos compromisos hoy día en el Senado, y me pidió que lo recibiéramos en la sesión de la tarde a él. Entonces vamos a aprovechar la mañana para escuchar a diversos invitados. Tenemos a 13 invitados. Yo no sé si están algunos ya, pues, están todos. Entonces, ¿podemos partir con la ronda de invitados? ¿Les parece? Muy bien. Entonces escucharíamos en primer lugar al señor Osvaldo David Acuña, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Si está por ahí, en primer lugar le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Se les agradece la presencia de ustedes aquí y partiremos escuchando al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, don David Acuña. Yo solamente le quisiera pedir a nuestros invitados, ya que tenemos 13 invitados, que pudieran, ojalá, ser breves, disponer de unos 10 minutos para exponer los alcances del proyecto, de tal manera de poderlo escuchar a todos con la debida preocupación. Entonces, don David Acuña, le ofrecemos la palabra. Diputado, perdón, lo podría interrumpir. ¿Podría darnos el orden de prelación en que vienen los expositores de manera de poder planificarnos de buena manera? Después está el presidente de la Asociación de Emprendedores, el señor Marcos Rivas, el presidente de la Unión Nacional de Gremios de las MIPYME, don Yanina Figueroa, la señora Yanina Figueroa, el presidente de la Convergencia Nacional de Gremios PYME y Cooperativa, don Eduardo del Solar, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa, don Rafael Cuncille, el director nacional del CEGNAM, don Lucas del Villar, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, don Juan Pablo Suet, el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, don Tomás Flores, el académico de la Universidad de Diego Portales, don Rafael Sánchez, el investigador del Centro de Estudios Públicos, la señora María José Abud, y después, el secretario de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra FUSH, don Diego Miranda, y el representante de la Asociación Gremial de Proveedores del Estado GPET, la señora Joana Pedrero. Ese es el listado. Muy bien. amable. No por nada. Don David, ¿está por ahí? No está, entonces damos el paso al segundo, don Marcos Rivas.
¿Está don Marcos Riva? Sí. ¿Y la señora Yanina Figueroa? Doña Yanina, le ofrecemos la palabra a usted entonces, como presidenta de la Unión Nacional de Gremio de las MIPYMES. Bueno, don Eduardo del Solar, hay algunos que están, ¿está don Eduardo del Solar por ahí? Bien, entonces sí lo veo, está don Rafael Cuncille. Le ofrecemos la palabra a don Rafael Cuncille para partir. Tiene que habilitar su micrófono. Señor Cuncille, ¿puede activar su audio, por favor? Lo tiene apagado. Ahí, Sí, muchas ahora gracias. sí, Ahora sí. Ahora sí. diputado presidente, muchas gracias por invitar a la CONAPYME. Mis saludos para usted, vecino del Maule, porque yo soy del Libertador. Y por su intermedio saludar a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda. Bueno, nosotros representamos a 7 gremios. La CONAPYME tiene las ramas del transporte de carga, de pasajeros, tenemos a la industria, al comercio, al turismo, transporte escolar, en fin, eso es la CONAPYME, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía que recomiendo. Es muy importante consultar al Departamento de Asociaciones Gremiales para saber exactamente lo que nosotros representamos en el país. Nuestra CONAPYME, a través de sus ramas, ha realizado consultas, como corresponde en una democracia gremial, a nuestras bases para recibir opiniones acerca del tema que nos ocupa, que es el salario mínimo. Diputado presidente, yo quiero decirle que desde luego no podríamos jamás estar en contra de lograr mayores ingresos a nuestros colaboradores de las diferentes actividades. Sin embargo, es bueno establecer que en las MIPYMES la situación no es igual para todos los trabajadores. Le vamos a poner un ejemplo. En el transporte de carga es muy difícil pensar que un chofer de camión pueda tener un salario mínimo. Eso no se encuentra, no hay. Las remuneraciones de los choferes clase A son muy superiores en el país. Y además, diputado presidente, y por su intermedio a todas las diputadas y diputados, no hay interesados en convertirse en choferes clase A. Y nosotros hemos llegado a la conclusión que eso se debe indudablemente al riesgo que hay y que está a la vista de todos los habitantes en las carreteras.
Por eso no es lo mismo tener trabajo en las mineras, por ejemplo, donde un conductor de una máquina en los minerales puede ganar 1,5 millones y hasta 2 millones de pesos mensuales, con un colaborador de un pequeño almacén, que usted lo conoce bien, diputado Naranjo, porque usted conoce bien todo el territorio en el Maule, y bueno, un bolichito le va a costar mucho enfrentar una remuneración, de un alza de remuneración. Nosotros hemos escuchado al ministro de Economía en cuanto a que el Estado podría aportar un porcentaje, un subsidio para llegar a la primera etapa de los 380.000 pesos y luego a los 400.000. A nosotros, como CONAPYME, nos gustaría mucho que este subsidio fuera total. Vale decir que no se hable de un porcentaje de un 12-20%, sino que el ideal sería, durante este año, que el subsidio para llegar a los 380 y a los 400, a las MIPE, sea el 100% del subsidio, porque hay que considerar también que el empleador a este nivel paga la la gratificación de un 25%, que al llegar a 400, esta remuneración se va a convertir en 500.000 pesos, y además el bono de movilización y el bono de colación nos van a empujar a unos 600.000 pesos. Así que nosotros, para ser breve, como usted lo ha solicitado, estimado presidente, esa es la posición, y quiero decirle que hoy día me acompañan a mí otros dirigentes como Marcos Carter, que es el presidente de FENAUS, está Héctor Sandoval, que es el presidente de Conatacuch, está el subsecretario nacional, que es Félix Luque, y yo no sé, y le quisiera pedir a usted, y por eso he querido ser muy breve, si es posible, algunos minutos para alguno de ellos, diputado presidente. Muy bien, como aún le queda tiempo, podría alguno de ellos intervenir brevemente. No sé quién, usted indique quién va a intervenir. Muchas gracias, diputado presidente. De inmediato, entonces, yo partiría si don Marcos Carter, que está presente, quiere hacer uso de estos minutos, y también Héctor Sandoval. Muy bien. Entonces escuchamos. ¿Está ahí disponible? Yeah. ¿Puede intervenir, don Marco? Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, en el tema del transporte pasajero, nosotros como federación tenemos el transporte privado, transporte turismo, transporte rural, transporte internacional y transporte de minería. Nosotros en este tema ha llevado siempre la voz cantante don Rafael, que es presidente de la CONAPYME, el respeto que le tengo a todos los integrantes, pero también tenemos nuestras aprensiones donde vemos que no estamos en contra de que se le aumente el salario mínimo, sino que yo creo que son las conversaciones que tenemos que tener con la autoridad. Nosotros pedimos una reunión con la ministra y lamentablemente la ministra no lo escuchó, ni siquiera nos dio reunión para el 26 de mayo, y yo lo que le digo que en realidad el tema de la gratificación acá en el sistema nuestro, hay distintos modos de transporte, hay pequeños empresarios, chicos, medianos y grandes empresas. Las grandes empresas, en este caso, nosotros estamos defendiendo las pequeñas y medianas empresas, pero a la larga todo esto
de lo que se conversan en las empresas que nosotros no pagamos esa cantidad de sueldo mínimo, sino que están sobre el sueldo mínimo. Entonces aquí hay un problema que le coloco un ejemplo para no alargarme más. Tenemos el tema de la gratificación, que viene el aumento de los 50.000 pesos que se le va a dar a lo que subiría esto. Sería el 19, la gratificación 19.792. Tenemos también el 4.654, que también son cosas que van metidos en el tema de las empresas, las leyes sociales. Vacaciones 6.203, ya llevamos 80.649. Después tenemos provisión finiquito 6.720, total de costo de empresa 87.369. Entonces, cuando nosotros vemos que esto no se puede hacer para todos en una misma medida, yo creo que aquí hay el servicio rural, servicios cortos, que son servicios aquí como Talagante, Peñaflor, Melipilla. Tenemos servicios mediana distancia y tenemos servicios largos. Entonces, es distinto la malla de trabajo. Por eso que también esto va todo involucrado al tema también de la hora de trabajo. Entonces, es un tema que tiene que conversarse con los actores de este sector. Tiene que conversarse aquí este sector hizo patria en los momentos difíciles donde nosotros no paramos en ningún día de trabajar. Con las máquinas que tuviéramos, los choferes que estuvieran que querían trabajar salieron, pero fueron muy pocos. Y igual hicimos servicio de sur a norte y conexiones que hay. Por eso que en este caso yo lo quiero dejar claro de que nosotros no estamos en contra de que se suba el salario mínimo, sino que estamos que se converse bien con la realidad que tienen los medios. Todos los medios, o sea, nosotros el medio de transporte tiene una realidad, el medio de transporte de camiones tiene otra realidad, y así por sí estamos viendo transporte privado otra realidad, transporte turismo otra realidad. Entonces tenemos que tomar escuchar, como yo he escuchado tantas veces que dice que se van a escuchar a la gente, pero nosotros no nos han escuchado, y nosotros tampoco andamos atrás de bonos, nosotros no andamos pidiendo plata tampoco. Así que yo solamente lo que le pido, presidente, que aquí se tenga el respeto por un sector que tiene más de 300.000 personas trabajando en forma directa, y sobre las familias demás, no sé, usted puede saber cuánto sumará, pero aquí no se escucha. Lamentablemente, a mí me llaman que ahora me están cambiando para el día 20, pero esto se está hablando hoy día, pero yo pedí esto mucho antes. Así que solamente agradecer, y le agradezco al presidente de la CONAPYME, don Rafael. Bien. Muchas gracias. Entonces, a continuación, vamos a escuchar al presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, don Juan Pablo Suet. ¿Está por ahí? Súper claro y que las acciones... Sí, buenas tardes, buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. Coincidir con mucho lo que han dicho los colegas aquí, y plantearles que el espíritu de las negociaciones con el gobierno que firmaron algunos gremios pymes, no así la Multigremial Nacional que represento yo, cuya representación legal es a nombre de 201 gremios de Arica hasta Punta Arenas, que se pueden revisar en la página de la multigremialnacional.cl, así como también don Rafael Cuncilla, Héctor Sandoval, don Marcos Carter, representante de la CONAPYME. Nos tuvimos de acuerdo en la fórmula que presentó el gobierno para subsidiar a las pymes en este pago. Y por algo muy simple, aquí no se está cumpliendo el espíritu de que el Estado, el gobierno, se tiene que hacer cargo del aumento real de los salarios. Ayer en la Comisión de Trabajo, el ministro de Economía insistió que sí se estaba haciendo cargo, y cuando fue interpelado por los gremios en términos de que mostrara por qué se estaba haciendo cargo, dio un número que no es la forma de calcular el aumento real de los salarios mínimos. Dijo que el Estado estaba poniendo 50.000 millones y que esos 50.000 millones estaban aumentando a 60.000 millones, por lo tanto, si los 50.000 millones alcanzaba para el aumento real, los 60.000 millones alcanzaban más. Pero aquí la forma de verlo es calculando el salario mínimo completo. Y ahí usted tiene los siguientes datos, presidente. Si el salario mínimo a 350.000 pesos sube a 380.000 pesos en el mes de mayo, con la inflación más o menos estimada acumulada al mes de mayo, es un 4%. Por lo tanto, de esos 30.000 pesos de mayo,
durante 3 meses, mayo, junio y julio, las pymes nos debiéramos hacer cargo de 14.000 pesos de los 30.000 pesos que está subiendo el gobierno, y el gobierno se deberá hacer cargo subsidiando 16.000 pesos de los 30.000 pesos. Hasta ahí el gobierno hoy día ofrece 22.000 pesos de subsidio, está bien, pero el problema lo tenemos en agosto, cuando el gobierno vuelve a subir el salario mínimo hasta 400.000 pesos, donde si tomamos la inflación acumulada de agosto proyectada por el propio ministro de Hacienda, que es un 5,8%, desde el mes de agosto, las pymes nos debiéramos hacer cargo de los 50.000 pesos totales, de 350 a 400 que va a subir, de 20.300 pesos se deben hacer cargo las pymes y de 29.700 pesos se deberá hacer cargo el gobierno a través de un subsidio. Eso es el aumento real, eso es lo que el gobierno y el espíritu del acuerdo se ha comprometido. Y 22.000 pesos, que es lo que hoy día está proponiendo el gobierno, no alcanza para cubrir el aumento real. Por lo tanto, yo lo invito, presidente, a la comisión a que, por favor, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía metan los dedos en la calculadora y calculen bien cuánto corresponde subsidiar a las pymes para que las pymes nos hagamos cargo de la inflación y el gobierno se haga cargo del aumento real, como fue el espíritu de esa negociación, y que no se da con 22.000 pesos. Los números se los puedo hacer llegar, no puedo presentar ahora, pero si incluso consideráramos una tercera fórmula, que es hacernos cargo de la inflación proyectada del 7% de todo el 2022, lo que haría que estuviéramos pagando la inflación anticipada por el lado de las pymes, el subsidio que tendría que hacer el Estado sería de 25.500 pesos promedio y las pymes 24.500. En resumen, presidente, lo que le quiero plantear aquí son dos temas. Uno, la preocupación de las pymes de que esta sea una norma transitoria y pedirle al ministro de Hacienda de si tiene los números de si esto se acaba en abril de 2023 y las pymes tienen que pasar a financiar los 22.000 pesos porque se acaba el subsidio, ¿cuánto va a ser el impacto en la quiebra de micros y pequeñas empresas y cuánto va a ser el impacto de la informalidad que va a generar eso en el mercado del trabajo? Y lo segundo, pedirle respetuosamente, presidente, de que el ministro de Economía y el ministro de Hacienda hagan llegar los cálculos exactos de cuánto implica que el subsidio cubra el aumento real de los salarios mínimos hasta 400.000 pesos y cuánto tenemos que poner las pymes. Lo que le puedo decir y confirmar es que con 22.000 pesos, como dice el gobierno hoy en día, no alcanza para cubrir el aumento real a 400.000 pesos del salario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Suet. A continuación le vamos a ofrecer la palabra a la señora Yanina Figueroa. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Hacienda que usted preside. Saludar también cariñosamente a nuestros dirigentes gremiales que están aquí. Quisiera partir con mi compañero Lautaro Videla para terminar yo la intervención con una propuesta, presidente. Muy bien. Ustedes ven cómo distribuyen el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser bien breve porque hay problemas de comunicación. Parece que el TEP tiene dificultades. Le quiero señalar que efectivamente había un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones gremiales de la micro y pequeña empresa. Un proceso de 2, 3 reuniones, en la última fue extensa, y voy a manifestar que efectivamente de las 4 más grandes organizaciones, 3 estuvimos y suscribimos el acuerdo y participamos intensamente en el debate. Debo señalar que la impresión para nosotros la propuesta que tiene 2 pagos, uno en mayo y otro en agosto, fue presentada por el gobierno más o menos en los términos que quería Juan Pablo Suet y que lo expresó también, y que consistía en que el pago del subsidio tuviera 2 montos distintos, varios montos en realidad, pero 2 en grueso. Uno que partía en mayo adoptándonos un limitado recurso de 15.000 pesos y otro que se retomaba en agosto cuando viniera el aumento que consideraba 29.000 pesos, casi 30.000. Sin embargo, la discusión de las organizaciones gremiales, incluyendo a quien en ese momento representaba a la CONAPYME, y no fue discutido Pablo Suet en el proceso de discusión, sino hasta el final, llegamos que fuera un solo pago de 22.000 pesos y que momento en que se superara el 7% de inflación a fin de este año, entonces se procediera de enero a pagar de 10.000 pesos por parte del gobierno, que correspondía exactamente a los 10.000 pesos que se aumentaría del salario
y con eso pasa el subsidio de 22.000 a 32.000. La forma que se adoptara el pago del subsidio la negociamos nosotros, la planteamos los gremios y el gobierno aceptó. Por lo tanto, no es correcto que se le atribuya, para hablar de la verdad, ese resultado al gobierno, porque fue planteamiento hecho por nosotros y yo estuve presente en toda la discusión. Lo que quiero decir, sí es efectivo, que al parecer en CONAPYME estuvo presente el presidente de la CNDC, de los dueños de camiones, y él suscribió ese acuerdo. Sin embargo, el problema de la CONAPYME es que posteriormente haya habido algunos miembros que no suscribieron el acuerdo y se les provocó a ellos el problema que estamos asistiendo hoy día. Nosotros no nos vamos a involucrar en esa situación. Entiendo que la CONAPYME tiene una resolución estatutaria que dice que cuando no hay consenso, no hay acuerdo. Entonces, una de las organizaciones tiene por cierto. ¿Aló? Se perdió la voz. Señora Yanina, ¿por qué no continúa usted? Porque Sí, presidente. se perdió la voz de... Entiendo que hay organizaciones que están de tanto, toda la gente que está como los... El internet en este país. Sí. Ya, no se preocupe, presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta instancia. Efectivamente, esto ha sido un largo debate que hemos tenido los gremios PYME en su mayoría, y tomándome un poco de las palabras de nuestro querido dirigente Rafael Cuncille, de tantos años liderando el comercio detallista en este país, sería bueno también esa revisión de quiénes son las representaciones gremiales, también desde del aspecto quién representa a cada uno de nosotros. Yo por lo menos tengo disponible en el Ministerio toda la información de nuestras organizaciones que están y son parte de la UNAPYME, así que no tenemos problema en ese aspecto. A eso le sumaría que podríamos transparentar también los negocios de los dirigentes gremiales, nuestros patrimonios, nuestras inversiones, y yo estoy disponible para eso también. Ojalá que todos estén disponibles para la transparencia. Mire, presidente, quisiera poner sobre la mesa un problema profundo que tiene que ver con que estamos hablando hoy día del subsidio del sueldo mínimo, porque efectivamente el abandono de la política y de la democracia ha dejado a nuestro sector con una participación tremendamente injusta en las ventas de este país. Llegamos al 10% del mercado, siendo más de 1.300.000 empresas, y a esto se le suma una tremenda y feroz crisis. Creo que tenemos que ser aportativos al diálogo y a la paz social en nuestro país, y no podemos negarnos a la mejora de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y dentro de ese espíritu se enlaza la voluntad del gobierno de colaborar con las empresas que más dificultad tienen para subir el sueldo mínimo. Hoy día enfrascarnos en una situación de un peso más o un peso menos también nos pone frente a la opinión pública, y yo hago responsable que los dirigentes se hagan responsables de esta responsabilidad frente a la opinión pública, de que estamos negando la posibilidad de que subsidien en una cantidad que a nosotros nos parece que es justa, porque también tenemos que hacer el esfuerzo, a pesar de las bajas ventas que nosotros tenemos y a pesar de lo mal que este mercado y este sistema económico ha tratado a las empresas de menor tamaño durante los últimos 30 años de democracia. Tenemos que siempre ser un aporte y estar disponibles a hacer el mayor de los esfuerzos. Y es por eso, presidente, que dentro de este acuerdo del sueldo mínimo y de este subsidio, nosotros le hemos pedido celeridad al Ejecutivo y al ministro Grau para que dentro de este acuerdo él coloque cosas que son significativas para nosotros. Por ejemplo, tener mejor y mayor mercado a partir de las compras públicas en un espacio que no es tremendamente grande, pero es importante para muchos sectores de la economía, para las economías locales, fíjese. En muchas municipalidades, muchas reparticiones públicas de los pueblos pequeños le compran al pequeño comercio. Por lo tanto, nosotros pensamos que si se distribuye de mejor manera la posibilidad de que nosotros vendamos, vamos a tener mejor posibilidad de enfrentar los alzas de los salarios. Por otro lado, presidente, hemos puesto dentro de eso un paquete de medidas de observación y de poder poner efectivamente algunos
mecanismos que nos ayuden con las deudas previsionales y tributarias y con donaciones y patentes adeudadas, que nos dejó el cierre forzoso de nuestras empresas en pandemia. Y también un fortalecimiento al Banco Estado, que está bastante ausente en este último debate, con respecto a la banca, la filial microempresa que nos pueda colaborar también para poder financiar algunos proyectos que algunos de nosotros podemos tener, digamos, para crear mejor empleo. Presidente, nosotros partimos este aumento con 8.000 pesos que hay que poner durante estos meses. Y después el subsidio aumenta hasta llegar a 22, y si sobrepasamos el 7% van a ser 10.000 pesos más. Nosotros tenemos una propuesta que ayer la expusimos también en la Comisión de Trabajo, y tiene que ver con la entrega de los datos que este subsidio por tramo de empresas se va a dar, digamos, en el momento que nosotros empecemos a usar estos subsidios. Y que sea el Parlamento el que nos ayude a vigilar el proceso. Y fíjese, para tener datos precisamente que nos arrojen poder construir mejor política pública y desarrollar específicamente todos estos espacios de las empresas de menor tamaño que van a tener que utilizar el subsidio. Por lo tanto, nosotros a partir de esos datos podemos también, por ejemplo, presentar una nueva partida presupuestaria para el año 2023 y tomar en cuenta que tal vez, si la economía no crece, que si efectivamente no logramos subir las ventas, vamos a tener que recurrir tal vez a otro subsidio, que es lo que le preocupa también a los compañeros de la CONAPYME. Bajo ningún punto de vista creo que sea sano hablar de un sueldo mínimo garantizado, como se ha planteado aquí, porque fíjese que yo quiero rescatar las palabras del dirigente de la SOFOFA, don Richard Bonaparte, que ha tenido, fíjese, declaraciones bastante reveladoras con respecto a que las grandes empresas piden hacer un esfuerzo para cambiar en la vida a los trabajadores del país. Es muy distinta a la discusión que tuvimos la vez anterior del sueldo mínimo garantizado, donde en la misma comisión se nos hablaba no discriminar los trabajadores que fueran de empresas grandes y pequeñas que ganaban el sueldo mínimo. Pero fíjese que la disposición que ha tenido el gran empresariado en este proceso ha sido valorar el aumento del sueldo, porque ellos entienden que la mayoría de los chilenos y chilenas necesitan tener una mayor prosperidad. Por lo tanto, cuando un gobierno se presta de esta manera a poder colaborar con las empresas que están más complicadas, yo creo que nosotros no podemos salir en la opinión pública diciendo que rechazamos o queremos que lo den todo. Tenemos que tratar de hacer los esfuerzos necesarios para colaborar también con el bienestar de nuestros trabajadores. Por lo tanto, fíjese que el líder gremial dice que el acordar el salario mínimo en un plazo de los 4 años tiene que ir acompañado de productividad, que también son desafíos que tienen las empresas de menor tamaño y que tiene que colaborar la política pública en esto. Por lo tanto, creo que decir que nos garanticen en la totalidad o que volvamos a reevaluar el sueldo mínimo garantizado, creo que no está dentro de la discusión que por lo menos las grandes empresas han tenido en esta oportunidad. Por lo tanto, presidente, nosotros creemos que es justo con la opinión pública que nosotros seamos capaces, primero, de develar nuestra economía debilitada, que según algunos le ha dado prosperidad al país, pero según una gran mayoría le da efectivamente el que estemos discutiendo hoy día de un subsidio, pues, presidente. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo también, los dirigentes y dirigentes gremiales, para poder dar señales al país, porque sin paz social no vamos a poder seguir trabajando nuestros negocios. Por cierto que estamos de acuerdo que tenemos que tener mayor seguridad, que nuestro comercio detallista en casi todas las ciudades ha sido saqueado, pero eso ha sido una política de abandono del Estado en cuanto a nuestra protección, y nosotros estamos disponibles a avanzar en eso. Pero bajo ningún punto de vista nosotros humildemente nos vamos a negar a la colaboración que el gobierno quiere hacer con nosotros, tomando en cuenta además que hemos puesto medidas para ampliar el mercado, para solucionar nuestras deudas previsionales y tributarias, para tener un mejor trato justo y focalizado en aquellas empresas que más dificultad tienen, presidente. Yo creo que nosotros debemos llamar a aprobar este proyecto de subsidio, pero siempre y cuando haya un compromiso del Parlamento en la vigilancia de la entrega
y también en poder tener un registro acabado de dónde fueron a dar los subsidios para que la política pública se enfoque justamente en estos sectores y podamos reevaluar el subsidio para el 2023. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Yanina. Efectivamente, hoy día, por eso la comisión se ha abierto a escuchar a diversas organizaciones gremiales de las pymes, porque sabemos de que no hay una sola organización, sino que hay una gran cantidad de distintas organizaciones en el país que representan la opinión de las pymes. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra al Instituto de Desarrollo y Libertad y Desarrollo, don Tomás Flores. Tiene la palabra. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a los demás diputados y diputadas de esta comisión, así como a los funcionarios que lo acompañan, y por cierto a los representantes de los gremios que están exponiendo. Quiero dividir, señor presidente, si usted me lo permite, mi exposición en dos temas. El primero, para alejarnos un poquito de la coyuntura puntual de si hay que subirlo en 10.000 pesos, 12.000 o 20.000. Evidentemente estamos en primer lugar ante los mecanismos para poder mejorar la capacidad de compra que tienen las familias, mejorar el ingreso. Para ello uno puede establecer efectivamente distintos mecanismos. Uno de ellos es justamente el salario mínimo. El salario mínimo tiene una cobertura relativamente relevante en Chile. Algo menos del 10% de los trabajadores están sujetos a ello. Es menos de lo que vemos en otros países de América Latina. Y por tanto, claro, la primera tentación es derechamente subirlo. Y decir, mira, subámoslo a 500.000 pesos, subámoslo a 600.000 pesos en relación a lo que cuesta una canasta para una familia promedio. Sin embargo, allí, en países que efectivamente han hecho eso, la consecuencia es bastante nítida, presidente, y en eso la literatura no nos engaña, en términos de que esto tiene efectos en la informalidad de manera sustancial. Y por tanto, claro, efectivamente uno ve la ley de cada uno de los países y te encuentras con salarios mínimos bastante altos. Pero ves por otro lado la informalidad y claro, finalmente son pocos los beneficiarios de ello. Por eso es que en el caso de Chile ha existido la tradición de que en cada discusión de salario mínimo justamente se tenga el cuidado de poder hacer compatible tanto la mejoría del poder adquisitivo de la familia como también evitar las consecuencias nefastas sobre justamente los que lo pagan. En ello, una segunda precisión. Evidentemente el mundo del salario mínimo es el mundo de las pequeñas empresas. No nos sorprende, y lo vimos durante el año pasado, y lo reafirma la dirigente que me precedió, de que las grandes empresas anunciaron de que ellos iban a pagar a lo menos 500.000 pesos. Eso no es extraño, presidente. Efectivamente, en las grandes empresas es poco común ver salarios mínimos. Por tanto, en conglomerados financieros o en el mismo gobierno. De hecho, en el mismo gobierno no es fácil. El único caso que conozco es de algunas personas contratadas por la CONAF. Pero es el único servicio que también tiene una característica especial que contrata salario mínimo, o contrataba, quizás ya no. Pero para el gobierno no hay trabajadores de salario mínimo, así como las grandes empresas. O sea, este tema que estamos conversando hoy día es de las pymes. Ahora, en ese contexto, siendo que efectivamente uno desea como política pública mejorar el poder adquisitivo de las familias, la pregunta es si debe ser la pequeña empresa el que se haga cargo de esa política pública, forzándola a subir el monto que paga justamente por los servicios que contrata. Entonces allí es donde surge un problema, porque evidentemente, como lo han señalado los dirigentes que me han precedido, han indicado de que efectivamente un incremento por sobre lo que muestra la productividad y por sobre lo que muestra una economía que está paulatinamente más débil, evidentemente le pone una carga a las pymes que a mi juicio no les corresponde. O sea, mejorar la distribución del ingreso no es el rol de las pymes, es el rol del Estado a través de las distintas políticas públicas. Entonces en ello, efectivamente uno podría plantear de que estando de acuerdo en esta política pública de mejorar el ingreso, ¿cuál es el instrumento más eficaz? Tenemos hoy día, presidente, yo creo que hoy día, bueno, estamos en una transición ya, pero tenemos hoy día como 5 sistemas de subsidio a la contratación de mano de obra en operación. Tenemos subsidios antiguos y administrados por el CENSE, como es el bono mujer y el bono joven, que es de bastante más larga data. La pandemia nos trajo sistemas nuevos de incentivo a la contratación. Hay algunos, presidente, en lo cual el dinero va al bolsillo del empleador. Son los menos. La gran mayoría, el dinero del subsidio va al bolsillo del trabajador. El IFE laboral es así.
De hecho, nuestro IFE laboral es bastante generoso en comparación con otros países. En general, los trabajadores contratados con IFE laboral tienen salarios promedio en torno a 550.000 pesos, en donde la mitad del salario prácticamente es un subsidio que va al bolsillo del trabajador. 50% prácticamente. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el presidente Obama, para la crisis subprime, el subsidio que creó para contratar mano de obra era de 15%. O sea, el que tenemos vigente en Chile a través de IFE laboral es un subsidio relevante y de un monto significativo, 50% del salario promedio de los contratados, que abarca una cantidad importante de personas en donde el dinero va al bolsillo del trabajador, no pasa a través de la empresa. Y aquí voy a mi último punto, presidente. Yo creo que entregar un subsidio a las pequeñas empresas para que suban los sueldos no es una buena idea. Hoy día tenemos que este incremento de salario mínimo de 50.000 pesos, cerca del 56% del incremento lo pagaría el sector privado, las pymes, y el otro 44% lo pagaría el Estado. Con un horizonte de hasta abril del próximo año. Así están calculados el informe financiero, con un presupuesto de algo menos de $100 millones de subsidio. Este subsidio, si se introduce, presidente, nunca va a terminar. La realidad de las pymes es parecida a la de los hogares de ingresos más bajos. No pueden llegar a fin de mes, tienen dificultades para pagar las deudas, como nos decía don Rafael Cuncilla, tienen dificultades para pagar los impuestos. Si uno abre esta puerta para que efectivamente se suban los salarios y parte de ese incremento lo pague el Estado, van a surgir efectivamente otras razones, que pueden ser muy válidas en cada momento, ¿okay?, para que ello se establezca. El hecho de que la propuesta gubernamental establezca que el gobierno se hace parte del aumento es que reconoce implícitamente de que el aumento va por sobre el equilibrio de mercado. Por eso el gobierno colocó un subsidio. No hay otra razón para ello. Esto no ocurría antes, en los anteriores reajustes. Y el hecho de que coloque dinero es que se da cuenta que hay un desequilibrio. Desequilibrio que, claro, en el informe financiero termina en abril. Pero no va a terminar en abril, presidente. Y en el próximo reajuste, efectivamente, este va a ser otro de los elementos que se va a considerar en la negociación. Ustedes han visto ya en la presentación de los representantes gremiales que se manifiesta el deseo de que el subsidio del gobierno sea mayor del que está planteado ahora. Eso es totalmente natural. O sea, efectivamente, si se abre esta puerta, no va a ser posible cerrarla después. Y por tanto, ¿qué propongo como alternativa, presidente? Yo creo que es mejor optar por el mecanismo del ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado, presidente, tuvo, déjeme ver, en el mes de abril, 562.000 trabajadores beneficiados. Ese subsidio efectivamente está funcionando hoy día. Tiene su burocracia, por así decirlo, operativa. Es un mecanismo que ya está aceitado. Llega al bolsillo del trabajador. Me preocupa, presidente, que en algunos meses más perfectamente los trabajadores de una pyme puedan decir, oye, pero ¿por qué al dueño de la pyme le pasan estos 22.000 pesos? Por cada uno de nosotros. Esos 22.000 pesos deberían pasarnos a nosotros. Si somos nosotros los que tenemos sueldos bajos. De hecho, la tendencia ha sido que el subsidio de contratación de mano de obra, los subsidios se vayan al trabajador, más que al empleador. Por tanto, en este deseo, presidente, de mejorar justamente la capacidad de compra, sobre todo en este momento en que la inflación se ha acelerado tanto, yo creo que un mecanismo que genera menos riesgos en relación a la dinámica que tienen estas cosas es poder apalancar el ingreso mínimo garantizado de manera tal de que suba el poder adquisitivo de los trabajadores, pero sin generar la dinámica que probablemente establecería a partir de esta aprobación, darle un subsidio a las empresas. Subsidio que, como le digo, presidente, nunca más va a ser posible eliminarlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Tomás, gusto saludarlo. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra al académico de la Universidad Diego Portales, don Rafael Sánchez. Presidente, buenos días. Quiero saludar a todos los integrantes de la comisión y a todos los invitados. Yo quiero hacer un par de puntos bien generales para no extenderme. En particular, quiero centrarme en dos cosas. Uno, en el monto y el contexto del reajuste,
y el otro es lo que se refiere al subsidio. Yo quiero partir por contar un poco que, como director del Magíster en Políticas Públicas, tiendo a empujar que las políticas públicas se basen en evidencia. Y en base a eso voy a hablar del ingreso mínimo. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia, tanto chilena como internacional, respecto del salario mínimo? La verdad es que usualmente cuando se discute este tema se tiende a plantear reajustes en torno al aumento de la inflación más el incremento de la productividad. Eso sería correcto si es que el mercado del trabajo fuera competitivo, ¿cierto? El problema que tenemos es que tanto en Chile como en el resto del mundo se ha mostrado en forma extensa que los mercados de trabajo no son muy competitivos. Lo que se traduce en qué cosa, en la práctica, de que hay algún espacio adicional de incremento por sobreinflación más productividad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ese espacio no lo conocemos, no solo en Chile, sino que en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos cuán lejos o cuán cerca estamos del salario de equilibrio. Es más, no sabemos si existe un solo salario de equilibrio, pueden haber varios, porque pueden haber distintos mercados de trabajo. El mercado de trabajo de Santiago es distinto al mercado de trabajo de Rancagua, por ejemplo, donde el mercado de trabajo de Rancagua puede ser más intensivo en minería y el de Santiago en comercio. Entonces, no sabemos bien cuál es ese espacio. Lo que sí sabemos es que es un espacio acotado. ¿Qué es lo que significa acotado? No lo sabemos. Entonces ahí es donde entra la discreción y la discusión. Lo que sí sabemos es que al no ser competitivo el mercado de trabajo, ¿cierto? Está a pie para estos reajustes algo superiores, ¿ya? Y la evidencia sugiere que el impacto en empleo en general es bajo, cerca de cero. En algunos casos positivo, en algunos casos menor a cero, pero alrededor de cero. ¿Significa eso que tenemos que empujar reajustes por sobre la inflación más productividad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque toda esa evidencia internacional que yo le cuento, y la evidencia chilena, tiene algunos problemas, que es que no consideran el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Que en el caso de Chile, esta discusión actual está dentro del contexto de que se plantean una serie de otras políticas. Por ejemplo, una rebaja de jornada de 40 horas, que va a aumentar la carga en el mercado del trabajo. La puede aumentar más o menos según cómo sea el diseño, pero va a aumentar los costos. Además, hay una reforma a las gratificaciones legales, que va a aumentar significativamente los costos. Además de eso, hay una reforma de pensiones que va a aumentar las cotizaciones entre 6 a 8 puntos, según como se estipule en el Congreso, de lo que también va a aumentar los costos, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos dos shocks externos que no dependen directamente del gobierno, pero que existen, que es el efecto migratorio, que le pone presión también al mercado del trabajo, y la automatización también le pone presión al mercado del trabajo, y la escasa evidencia internacional que tenemos hasta ahora al menos es que si bien puede crear empleo en algunos casos y destruir en otros, el efecto neto estaría siendo negativo, tal como se muestra en la evidencia empírica de Francia y Estados Unidos hasta ahora. Además de eso, como si fuera poco, tenemos el efecto de la pandemia en educación, que nos va a pegar en el mercado del trabajo en el mediano plazo, cuando esos estudiantes entran al mercado del trabajo con baja productividad. Y además de eso, ¿cierto? Tenemos un sistema de capacitación que está obsoleto, ¿ya? Y que tiene que ser totalmente transformado desde subsidios a las empresas hacia subsidios a los trabajadores. Y para finalizar, tenemos ciertas proyecciones de crecimiento económico en el corto plazo, la verdad que bastante exiguo. Entonces, este incremento del salario mínimo, si fuera solo, podría ser. El problema es que hay un paquete y no se puede estudiar un alza de salario mínimo aislado del resto del contexto. Entonces, ese es el primer punto que quiero hacer, ¿ya? Entonces, el punto central es que mi idea, mi sugerencia, humildemente, es que el Ejecutivo planifique toda la serie de políticas que quiere hacer y que afectan al mercado del trabajo, y que priorice, y que eventualmente, si ellos lo que van a decir, que dosifiquen, pero hacer esta cantidad de reformas, más la cantidad de shocks que tenemos en el mercado del trabajo, la verdad que lo más probable es que termine afectando negativamente el empleo y los salarios.
El segundo punto que quiero hacer tiene que ver con el subsidio, para no extenderme mucho más. Y la verdad que no entiendo por qué se pasa de un subsidio a la oferta, como es hoy día, a los trabajadores, hacia un subsidio a la demanda, tal como hablaba Tomás. Y aparte de eso, no entiendo por qué se insiste en un problema que tienen las políticas sociales desde siempre y que las vamos a seguir extendiendo con este proyecto de ley, que es que tiene focalización discreta. Vale decir, yo entrego subsidio hasta un cierto nivel y el que tiene un peso más de venta o un peso más de sueldo obtiene 0 subsidio. Eso genera, y se ha mostrado extensamente, genera efectos negativos e incentivos negativos en la población y en las empresas. Basta ver la evidencia contundente que tenemos en Chile en la ficha de protección social, ¿cierto?, antigua, donde en la búsqueda de Google, la primera entrada era cómo mentir en el puntaje de la ficha de protección social, ¿cierto? Que todos sabíamos que la gente mentía en los puntajes. Y eso pasa exactamente por esos cortes discretos que se vuelve a insistir en este proyecto. Entonces no entiendo por qué se pasó de un sistema que ya existe, como el IMG, ¿cierto?, a este sistema con focalización discreta en el subsidio. Finalmente, respecto a lo del subsidio transitorio, y aquí coincido quizás con el caso con Tomás Flores, de que la verdad que de transitorio yo creo que no tiene nada, porque esto va a regir hasta abril del año 23, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar ahí? El gobierno va a terminar con el subsidio y la pyme se va a comer un incremento brutal de costo, o lo va a extender. La economía política creo yo que va a empujar a que se extienda. Entonces, de transitorio sabemos, los subsidios y los impuestos tienen poco. Una vez que se crean, la verdad que quedan. Siempre hay buenas razones para que se extienda. Lo último, que no lo he visto en el debate, pero que lo he escuchado en años anteriores, entonces, si a alguien se le ocurre, hay ciertas creatividades a veces como generar multiplicidades de ingresos mínimos, por tipos de industria, por regiones, por grupos demográficos. La verdad que eso suena bien, pero la evidencia muestra que es una pésima idea. En general, una vez que uno abre esa llave, solo se agranda. Hay pocos países que lo han hecho y la verdad que aquellos países vienen de vuelta porque se les generaron una multiplicidad de ingresos mínimos, tienen más de 30 distintos y la verdad que manejar eso es una brutalidad y se presta mucho para lobby, entre otras cosas. Entonces, quizá, eventualmente, un grupo de salario mínimo que se podría abrir, que tiene más justificación, es el de los jóvenes entre 18 y 24, 25 años eventualmente. O sea, separar el actual de 18 a 65 en 2 partes, de 18 a 25, algo más bajo, y sobre 25, por ejemplo. Por supuesto, se puede discutir el punto de corte, digamos, ahí, pero ese tipo de cosas. Y creo que con eso estoy, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias. A continuación, le vamos a entregar un tiempo a don Héctor Sandoval, que quedó pendiente de CONAPYME. Don Héctor, ¿está por ahí? Sí, diputado, muchas gracias. Tiene la palabra. Yo pensé que me habían echado al olvido. No, jamás. Diputado, mire, estaba escuchando las últimas exposiciones que tienen que ver con lo que planteamos ayer en la Comisión del Trabajo. Hoy día las pymes están en su peor minuto, aún no han iniciado el proceso de mejora de los tiempos difíciles que vivimos y tienen sobre sus espaldas una tremenda mochila de deudas, impuestos territoriales, municipales, el FOGAPE, a las cajas de compensación, a la ISAPRE, a la AFP. Y nosotros pensábamos que el primer camino era solucionarle lo de las multas de intereses, que son los que tienen más complicado por estas deudas de arrastre, y enseguida pensar en cómo gastamos. Pero estamos partiendo a la inversa, primero gastando y después ver de dónde sacamos los recursos. Las pymes que efectivamente tenemos base y tenemos contacto con nuestras bases, sabemos en la situación que ellos se encuentran
y una medida tan brusca como esta obviamente nos va a traer tremendas complicaciones. Entonces, si miramos lo que hoy día tenemos en el camino en este proyecto, nos podemos dar cuenta que inicialmente nos dicen usted ponga 8.000, el Estado va a poner 22.000, a poco andar usted ponga 22, o sea, ponga 28, el Estado va a poner 22. Entonces a lo mejor está bien enfocado al que gana efectivamente el sueldo mínimo. Pero sobre el sueldo mínimo hay gente que gana poquito más y va a querer, obviamente, el mismo 15% de aumento en su remuneración, va a querer el mismo porcentaje en su bono de locomoción, va a querer el mismo porcentaje en su bono de colación y obviamente va a exigir el mismo porcentaje en la gratificación garantizada. Por lo tanto, el peso que se le deja caer a las pymes es muy complejo. Y solo por graficarlo, hoy día es el sueldo mínimo. Mañana va a ser el aumento de la cotización, va a ser la reducción de la jornada laboral y obviamente que no está el tiempo para esas cosas. Y yo quiero coincidir, y lo planteábamos ayer también, en que si existe el anuncio del sueldo mínimo, obviamente el trabajador quiere ganar más dinero. Pero cuando hay otro instrumento vigente hoy, como el año pasado, había un ingreso mínimo garantizado para que el trabajador pudiese obtener 300.000 pesos líquidos, le entregaba en ese minuto 50.000 pesos. En enero de este año aumentó a 60.000. Pero cuando se fije la renta en 380.000, esto baja a 43.000 pesos. Entonces ponen 22 por un lado, pero rebajan del ingreso mínimo los mismos 20. Y si pensamos en el mes de agosto, cuando suba a 400.000 pesos, el ingreso mínimo baja a 31 y por lo tanto le va a quedar utilidad al Estado respecto a lo que hoy día está pagando. Y cuando el trabajador obviamente no obtenga más dinero, sino que solo ahora en mayo obtenga 14.000 pesos más, no los 30.000, y cuando en agosto obtenga 5.000 pesos más, no el complemento para llegar a los 400, obviamente ¿a quién le va a reclamar? Al empleador, porque al empleador el Estado le entregó un bono y obviamente el empleador, el PYME, le está robando su plata. Entonces es una tremenda complicación. Nosotros creemos que aquí no podemos entregarle más problemas a las pymes, preocupémonos de reactivar la economía, de hacer crecer el país y obviamente que los trabajadores se les está cumpliendo el compromiso de campaña y qué bueno que así sea, porque estamos cansados también que nos ofrezcan cosas y después no nos den nada, pero hay que hacer las cosas bien hechas y nosotros creemos que aquí se debe reforzar el ingreso mínimo garantizado y si efectivamente le estamos ofreciendo a los trabajadores 30.000 pesos más, le entreguemos 30.000 pesos más a través del ingreso mínimo garantizado y si le estamos diciendo 50.000 pesos más en agosto, efectivamente le entreguemos los 50.000 pesos más y no le entreguemos 5.151, que lo único que nos van a traer son complicaciones. Muchas gracias, estimado diputado. Gracias, don Héctor. A continuación tiene la palabra don Marcos Rivas. Antes yo le pediría a nuestros expositores, y perdón que abusemos de su buena voluntad, después queremos hacer una ronda de consultas por parte de las parlamentarias y parlamentarios a quienes han hecho estas exposiciones, de tal manera que sin abusar de la buena voluntad de ustedes, es para que no se retiren y puedan estar presentes cuando hayan las consultas que quieran hacerle las parlamentarias y parlamentarios. Entonces, a continuación le damos la palabra a don Marcos Rivas. Presidente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Nosotros somos la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, cerca de 51.000 socios de Arica Punta Arenas. La mayoría de nuestros socios son MIPES, empresas que facturan en un grueso, el 65% de nuestros socios son empresas que facturan menos de 2.400 UF.
nuestro sector está muy complicado y eso no es algo que no sea público. Hoy día los emprendedores y las pymes estamos viviendo una situación dramática en torno a las deudas de los FOGAPE, las deudas previsionales, IVA, renta, patentes comerciales. Tenemos una ley de pago a 30 días que no funciona como nos gustaría. Tenemos una ley de insolvencia y reemprendimiento que no nos permite fracasar ni tampoco reemprender. Tenemos una ley de Chile Compra que tampoco potencia la mayor inclusión y la mayor participación de la mayor cantidad de emprendedores y emprendedoras que nos gustaría. El día que tuvimos la reunión con el ministro Grau, yo fui parte, a diferencia de muchos dirigentes gremiales que están acá hablando, yo fui parte como ASECH de la conversación con el ministro Grau. Y le tengo que contar a varios dirigentes gremiales que hoy día están presentes y que no estuvieron, que ese día el gobierno nos planteó un presupuesto de 51.000 millones de pesos para llegar a cerca de 400.000 y tantos MIPYME beneficiarias y cerca de 500.000 trabajadores. Nosotros entendemos la situación de los emprendedores y las pymes. Yo soy emprendedor y lo he pasado pésimo en esta situación que está viviendo el país. No soy inmune a lo que le pasa al 99% de los chilenos con sus negocios. Pero tampoco soy miope de darme cuenta que el gobierno está con una agenda social. Y en esa mesa nosotros le planteamos al ministro que si no hay un subsidio que tenga un mayor amplitud en cuanto a dinero, mecanismos que realmente nos acomoden, con cuota fija, que incluya o considere la variable inflacionaria. Y además de eso, un compromiso del gobierno con nosotros de resolver los temas, de modificar la ley de pago a 30 días, modificar la ley de insolvencia y reemprendimiento, abordar con la mayor celeridad posible los problemas de deudas que tienen con el Estado y los bancos, la mayor cantidad de emprendedores y pymes. La verdad que en el marco de esa conversación nosotros decidimos apoyar al gobierno. El gobierno accedió a todos nuestros requerimientos. Le pedimos aumentar el presupuesto de 51.000 a 60.000 millones de pesos. Aceptó el gobierno. Le pedimos cambiar el mecanismo. Nosotros, incluido varios dirigentes gremiales que están acá, le pedimos promediar las cuotas y que hubiera una cuota fija para que para la pyme fuera fácil de entender esta política pública. Aceptaron la petición que si la inflación subía sobre 7,5%, aumentar en 10.000 pesos la cuota. Aceptaron. Y además de eso se comprometieron con nosotros en abordar en los próximos días todas las políticas públicas que nosotros le planteamos. Entonces, si es hoy día una buena o una mala acuerdo, bueno, eso tienen que verlo y tienen que juzgarlo la mayor cantidad de... Si hay dirigentes que pueden apagar el audio sería fantástico para poder hablar. Para nosotros eso es un buen acuerdo. ¿Por qué es un buen acuerdo? Porque en el global, en el conjunto, estamos logrando llevar una política pública de 51.000 millones de pesos a 60.000 millones de pesos. Estamos con los mecanismos que nosotros propusimos, considerando la variable de inflación que nosotros pedimos, y además se hace cargo de un compromiso anexo a esto que nos permite resolver los temas urgentes de los emprendedores y las pymes. Nosotros como ASECH fuimos muy cercanos al presidente Piñera y a su gobierno que tampoco nos solucionó los problemas de brevísimo plazo. Y hoy día este gobierno se está comprometiendo a eso. Entonces nosotros, desde ASECH, queremos decir que estamos de acuerdo y respaldamos el acuerdo por lo que antes mencioné, y le llamo a los dirigentes gremiales que no estuvieron, que ojalá reciban la información de lo que se negoció, y a los que no están de acuerdo, bueno, acá cada uno tiene que ver a quién representa, tiene que ver cada uno cómo le cuenta sus bases respecto a si acaso esta política pública y los compromisos que se adquirieron ese día realmente son representativos y solucionan a sus asociados. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Marcos. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra a la investigadora del Centro de Estudios Públicos, la señora María José Abud.
Muchas gracias, presidente. Saludar al resto de los integrantes de la comisión y a todos los expositores, gremios, académicos invitados. Me gustaría, presidente, de manera breve hacer dos importantes puntos sobre el actual proyecto de ley que acaba de ingresar en discusión. El primero es considerar la situación de las trabajadoras de casa particular. Nosotros sabemos hoy día que el empleo de la mujer tuvo un impacto mayor en la crisis, en la pandemia, que el de los hombres, retrocediendo más de una década. Si bien hemos recuperado parte del empleo perdido, todavía queda alrededor de 100.000, 150.000 empleos por recuperar. Y efectivamente, cuando miramos la situación de las mujeres trabajadoras, dentro de las mujeres también hay brechas. Y las mujeres trabajadoras de casa particular tienen una situación más precaria que el promedio, tienen un nivel de informalidad, según la última encuesta suplementaria de ingresos, en torno al 39% versus el promedio de mujeres de un 26,6%, y son alrededor de 161.000 mujeres, de las cuales 100.000 son formales, y lo que más preocupa, presidente, es el nivel de salarios que tienen, ya que si uno mira la mediana, es decir, cuál es dónde está la mitad de las trabajadoras de casa particular, vemos que están alrededor de los 320.000 pesos aproximadamente. Eso significa que la mitad gana o 320.000 o menos que este salario. ¿Y cuál es la mayor preocupación? Es que cuando uno estudia el proyecto de ley ingresado y este beneficio, este subsidio que se está entregando a las MIPYMES, no se estaría considerando la situación de las trabajadoras de casa particular, es decir, aquí se está encareciendo la contratación, pero no se le está entregando un subsidio a los empleadores, empleadoras de estas 100.000 mujeres, lo cual efectivamente es preocupante dado el nivel de precariedad que tienen hoy día y también porque ponemos en riesgo el empleo de un grupo importante de mujeres de nuestro país. Y en la misma línea, presidente, el segundo punto que me gustaría hacer, que me preocupa, en la misma lógica de varios expositores que han hablado antes de mí, es ¿qué pasa con los beneficiarios actuales del ingreso mínimo garantizado? Y especialmente aquí también vinculando a la situación de las trabajadoras de casa particular, porque ellas hoy día sí pueden postular a este beneficio y efectivamente, dado que los umbrales del ingreso mínimo garantizado no se actualizan con esta alza del salario mínimo, vamos a tener menores montos de beneficio que van directamente al bolsillo de trabajadoras y trabajadores. Hoy día pareciera que nos estamos dando una vuelta más larga al efectivamente aumentar el salario mínimo en montos que no se aumentaban, que leía por ahí en más de 29 años, creo que era en un nivel así. Y claro, estamos eligiendo subsidiar a la oferta, que sin duda las MIPYMES necesitan un apoyo para esta alza a la contratación y como explicaban, pareciera no ser suficiente y también coincido que probablemente la lógica de transitorio no sea viable, pero estamos dejando de lado un subsidio hoy día que tenemos, que es el IMG, que efectivamente permite llegar directamente al bolsillo de los trabajadores más vulnerables. Si nosotros observamos información que publica mensualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, vemos que en abril 2022 562.000 trabajadores recibieron este subsidio, de los cuales 54% son mujeres y el 57% de estos beneficiarios son del 40% más vulnerable. El monto promedio en abril fue de 31.470 pesos el que recibieron los trabajadores beneficiarios, y también es interesante mirar cómo en el tiempo ha ido aumentando el número de trabajadores que son beneficiarios. Nosotros vemos que el 2020 fueron alrededor de 568.000 los trabajadores que se vieron beneficiados por este subsidio al menos un periodo,
pero ya en este año, en lo que va de enero a abril, vemos que esta cifra aumenta a 777.000 trabajadores que se han visto beneficiados por el IMG. Y lo que preocupa también es que efectivamente cuando uno ve el informe financiero que acompaña el proyecto de ley, se estima una disminución, un menor gasto fiscal por una reducción de este subsidio de 31.000 miles de millones, perdón. Y también sería interesante conocer desde el Ejecutivo mayor detalle de cuál es las estimaciones y cómo se llega a ese valor, porque aquí el gran supuesto detrás de la reducción de los beneficiarios del IMG es si efectivamente el empleador de estos trabajadores vulnerables va a ser capaz de hacer frente a esta alza importante del salario mínimo, y ese subsidio va a ser traspasado al final en un mayor salario. Acá el gran riesgo que se ve es que efectivamente esta alza al salario mínimo implique un mayor desempleo e implica al final que trabajadores y trabajadoras que hoy día son beneficiarios del IMG no estén queden desempleadas y no están recibiendo este subsidio. Solo a modo de ejemplo, presidente, por ejemplo, una persona que hoy día recibe una remuneración bruta imponible de 350.000 pesos por concepto IMG ajustado a la variación del IPG, tal como lo indica la ley, que hay que hacerlo ahora en marzo, estaría recibiendo aproximadamente 60.000 pesos. Eso lo deja hoy día con un ingreso líquido con subsidio de aproximadamente 340.000 pesos. Pensando en la alza de 400.000 del salario bruto, con el monto del subsidio se vería reducido en 31.000 pesos, es decir, 30.000 pesos menos, y el ingreso líquido con subsidio quedaría en 351.000 pesos. Esto ilustra que a un trabajador que se le sube de 350 a 400.000 pesos el salario bruto, el subsidio del IMG y el alza al salario mínimo serían solamente 11.000 pesos líquidos que llegarían al bolsillo. Y eso también es lo que preocupa, siguiendo la lógica también de los distintos expositores, es que teniendo hoy día un subsidio que ha visto que funciona, que es eficaz y que ya tiene también una institucionalidad instalada en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con el CENSE, es decir, ya hay equipos trabajando en la entrega de este beneficio. Estamos hoy día a través de la oferta generando también una nueva burocracia, no solamente para el Estado, sino también para las pymes, que también es importante mencionar que para ello esto va a ser un nuevo trámite, el tener que cobrar este subsidio, y que tampoco sabemos efectivamente el impacto que pueda tener en el camino. El IMG nos permite llegar directamente a las familias más vulnerables, al bolsillo de ellas, y a través de la vuelta por las MIPYMES tenemos bastante riesgo, y es el riesgo que los mismos gremios señalan, que esto efectivamente tenga un impacto en desempleo. Así que, sin extenderme más, nuestra humilde sugerencia desde el CEP es primero considerar en el subsidio MIPYMES, si este continúa en la discusión, el considerar las trabajadoras a casa particular, y también considerar en la discusión el ajuste de los parámetros y un eventual rediseño del ingreso mínimo garantizado, por ejemplo, evaluando una lógica por cargas que sería bastante interesante para garantizar que la familia detrás de ese trabajador pueda salir de una situación de pobreza y captar también el mayor gasto de ese hogar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, y finalmente le ofrecemos la palabra a la señora Joana Pedrero. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de esta instancia. Lo que quiero exponer
es un tema, ¿cierto?, que no se ha abordado completamente respecto a las pymes en materia de compras y contratación pública. Hemos visto durante los últimos 4 años pasados, ¿cierto?, cómo se ha ido desvaneciendo la inclusión de los pequeños y medianos empresarios en materia de contratación y compras públicas. Es súper desalentador para nuestro gremio ver cómo Chile Compra durante el gobierno pasado confinó a la pyme a nulas ventas o negocios con los organismos públicos, entregando el monopolio de acceso a la compra pública solo al gran empresario, como a través de groseras barreras de entrada que se han ido que han ido mermando la participación del pyme, afectando gravemente los principios de igualdad, de no discriminación, el de no formalización de los procesos, situación que, aparte de ser arbitraria, es ilegal y ha afectado gravemente el derecho a igualdad de oportunidades en la vida económica del pequeño empresario. Enseguida, la proposición actual del gobierno de turno, o este plan de recuperación inclusiva, vuelve a dejar afuera y no considerar a la compra pública como una gran ventana de mercado para la pyme, no existiendo aún forma o acciones que fortalezcan de manera efectiva y que fomenten la participación inclusiva de los emprendedores, de los micro y pequeñas empresas, y además que los protejan de las posibles conductas, ¿cierto?, colusorias o predatorias, ¿cierto?, que se han dado últimamente en materia de compras públicas. De acuerdo a lo anterior, cabe destacar, y esto es súper importante que lo tengan presente, que existen o se han creado sistemas de adquisiciones puntuales, como es la unión temporal de proveedores, la compra ágil, ¿cierto?, que son estas microcompras de hasta 30 UTM, que es 1,5 millones, el mismo convenio marco y algunos tratos directos que tienen por finalidad fortalecer, ¿cierto?, a la pyme y a través de ello dar cabida inclusiva al pequeño empresario. Así lo denota el reglamento de la Ley de Compras Públicas. Sin embargo, Chile Compra, ¿cierto?, no ha entregado estas directrices a los compradores, ¿cierto?, indicándoles o señalándoles esta preferencia a los proveedores pyme, de modo que éstas benefician a la pyme. Y sin embargo, ¿cierto?, y a pesar de lo que señala el espíritu de la normativa, y recordemos, ¿cierto?, devolvámonos al 2003, que la Ley de Compras Públicas se crea para darle inclusión al pequeño empresario en materia de compras públicas, que todos tuviéramos oportunidad, que no existieran barreras de entrada. Sin embargo, Chile Compra últimamente, ¿cierto?, ha establecido criterios de evaluación incumplibles para los pymes. O sea, piden 20 años de experiencia en un rubro, por ejemplo, en materia de tecnología, aquel que venda más de 4.000 equipos computacionales es el que puede adjudicarse el convenio marco de tecnología. Irrisorio, porque ningún pyme tiene esa cantidad de ventas y tampoco 20 años de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos para poder fortalecer efectivamente a la pyme y que el mercado público efectivamente sea una ventana de ingresos para la pyme? Tengamos presente que existen más de 2.000 billones de pesos, ¿cierto?, que se transan a través del mercado público. Entonces, y como corolario, ¿cierto?, a lo que les he expuesto, un grupo importante de proveedores del Estado adjudicados válida y legalmente en el convenio marco de emergencias recién pasado, fueron eliminados antes de habilitarse en la plataforma de convenio marco por el hecho de que no se cumplieron requisitos formales. Nuevamente una situación arbitraria e ilegal, porque los requisitos formales son la entrega de papeles. Entonces Chile Compra, por no entregar un certificado en tiempo o en forma, no puede eliminar a un proveedor, siendo que éste se adjudicó el convenio marco, cumplió con todos los requisitos expuestos en las bases de licitación y sigue segmentando, sigue eliminándolos. Y nosotros como gremio, ¿cierto?, hemos tomado la decisión y abordado por nuestros abogados, estamos preparando un recurso de protección en contra de Chile Compra para que los tribunales, ¿cierto?, se pronuncien al efecto. Entonces, como gremio, ¿qué solicitamos nosotros? Que el gobierno se comprometa efectivamente con el apoyo y fortalecimiento de la pyme, facilitando concretamente la inclusión de empresas de menor tamaño al sistema de compras públicas, que incremente su participación en los distintos procesos de adquisición, los que le nombré anteriormente,
En este mismo orden se propone que las adquisiciones de bienes declarados esenciales, útiles y de alta rotación, como son, por ejemplo, los insumos de aseo, sean realizados como primera opción de compra en las empresas de menor tamaño. Y proponemos que se conforme una mesa de trabajo de escucha activa entre el Ejecutivo, funcionarios de Chile Compra y los actores que viven el día a día y que sufren los inconvenientes de la compra pública, que los órganos de la administración del Estado, ¿cierto?, y nuestro gremio, se reúnan con la finalidad de encontrar soluciones colaborativas entre los compradores y los proveedores. También proponemos que las adquisiciones de bienes y servicios esenciales, ¿cierto?, como les comentaba, aquellos de adquisición inmediata o los de alta rotación, para el cumplimiento de los fines propios de los órganos de la administración del Estado, sean adquiridos como primera alternativa de compra establecida por ley, no reglamentaria, porque eso ya existe. Nosotros queremos que la ley establezca que se le adquiera a los proveedores con sello PYME y que exista un tope a lo menos de 500 UTM. Que las adquisiciones realizadas a convenio marco también se establezca como criterio legal, ¿cierto?, la preferencia como primera alternativa de compra a los proveedores PYME. Y que como fundamento de inclusión real, efectiva, de competencia justa y equitativa, se establezca como criterio de evaluación el sello PYME de manera obligatoria, no como el que está establecido en el artículo 23, número 3 del reglamento, sino que sea un establecimiento legal y que la compra ágil, 30 UTM, ¿cierto?, que es lo mínimo que nosotros aspiramos de momento con toda la segregación que ha existido por el gobierno anterior, ¿cierto?, que todas las adquisiciones inferiores a 100 UTM sea única y exclusivamente para proveedores PYME, pero del verdadero PYME, de la empresa de menor tamaño, señalada en los términos del artículo 2 de la ley 20.416, porque cabe hacer presente que en este tipo, ¿cierto?, de adquisiciones participan monstruos económicos. Tenemos a HP, a Apple, tenemos a la CMPC, a Prisa y un montón más de proveedores, ¿cierto?, que no cumplen con el requisito de ser PYME y también, ¿cierto?, desbaratan el espíritu de creación de este tipo de adquisiciones. Para nosotros es una ventana fundamental que se fortalezca de esta manera, que la compra pública sea una ventana de acceso y que tengamos, ¿cierto?, la posibilidad de tener ingresos a través de esta plataforma. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Finalmente, le vamos a ofrecer la palabra al director nacional del CERNAC, don Andrés Cuchó, si no me equivoco, se pronuncia así. Don Andrés, tiene la palabra. Presidente, dígame. Disculpe por su intermedio, estamos acá en representación del Servicio Nacional del Consumidor. Mi nombre es Carolina Durán, yo soy la jefa de gabinete. Estamos acá para poder hacernos cargo respecto de la citación. ¿Se quedó sin voz? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Esperamos. ¿Y don Andrés está por ahí? Jean-Pierre está acá también. Pero si gusta, ¿puedo hacer yo referencia a la citación? No. Aló, no la escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Pero no le escuché lo último. ¿Quería exponer usted? Sí, en representación del Servicio Nacional del Consumidor. Lamentablemente no. Es el director o el subdirector. Si no está ninguno de los dos, muchas gracias, un gusto saludarla. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado a todos nuestros expositores. Yo solamente quiero señalar, dar las excusas que nos llegaron del presidente de la CUT, don David Acuña, del presidente de la Convergencia Nacional de Gremio y Pymes y Cooperativas, don Eduardo del Solar, y finalmente del secretario de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra, don Diego Miranda, que se excusaron de participar. Pues bien, ahora, con la buena voluntad de nuestros expositores, las diputadas y diputados van a hacer algunas consultas para que ustedes tengan la amabilidad y gentileza de poder contestar ella. En primer lugar, ha solicitado la palabra la diputada Claudia Mick y después le corresponde al diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, presidente. La verdad que no es primera vez que
en el debate del salario mínimo aparece el tema de las trabajadoras de casa particular, y a mí me gustaría hacer un par de observaciones a lo expuesto en esta comisión. No solo porque en el año 2020, al inicio del año 2020, coincidente con el inicio de la pandemia, junto a otras diputadas presentamos un proyecto al que le denominamos Cuida a quien te cuida. ¿Y por qué hago esta observación? Porque es imposible poder abordar esta temática sin entender la historia de esta problemática. ¿Por qué? Porque ya en el año 2020, Presidenta, al inicio del 2020, con datos del INE del 2019, teníamos a más de 290.000 trabajadoras en esa condición. El problema es que habían de ese total de trabajadoras más de 120.000 que no tenían contrato de trabajo. Y por eso hago la observación, porque se está faltando de hecho un convenio de la OIT que exige a los estados a exigir y fiscalizar la existencia de esos contratos de trabajo. Por tanto, es muy difícil pensar en un aumento de un ingreso cuando son los mismos empleadores quienes no cumplen con la ley. De hecho, ese proyecto en particular que empezamos a discutir al inicio de la pandemia era una modificación al artículo 152 del Código del Trabajo, donde castigaba a las trabajadoras de casa particular y podían ser despedidas sin ningún argumento producto de vivir con una, lo voy a leer, con una enfermedad contagiosa. Como por años no nos dimos cuenta que en el Código de Trabajo, en el artículo 52, existía un artículo que permitía al empleador despedir a una trabajadora solo por tener una enfermedad contagiosa. Obviamente, rápidamente solicitamos eliminar ese artículo de raíz, quienes eran ellas las que atravesaban todo Santiago particularmente, para poder llegar al barrio alto a prestar servicio, y encima eran responsables de llegar contagiadas, ¿no? Por tanto, se inició ese debate, y además, junto con ellas y las federaciones y los sindicatos de trabajadoras, empezamos a empujar al gobierno anterior para que las incorporara en los IFES y las incorporaran un seguro que no tenían, un seguro de cesantía que no existía por la modalidad de contrato. Por tanto, yo quiero, Presidenta, aterrizar el debate. Quiero aterrizar el debate porque creo que es muy fácil decir, hoy día desde la otra vereda, decir, oye, ¿por qué no nos acordamos de las trabajadoras de casa particular cuando no hemos sido capaces, como Estado, de fiscalizar el cumplimiento del convenio 189 que obliga a los empleadores a mantener un contrato con ellas? Y segundo, si en pandemia, antes de la pandemia 2019, ya teníamos 120.000 trabajadoras que no tenían contrato, imagínense hoy. Entonces, yo creo que es un tema que obviamente del que el Estado se tiene que hacer cargo, pero en base a la realidad. No estamos hablando de gremios, no estamos hablando de pymes, son empleadores, son personas naturales que obviamente tienen que cumplir con la legislación. Y el Estado hoy día debe exigir el cumplimiento de este convenio de la OIT. Pero saquémonos de la discusión en este espacio, no corresponde. Yo quería hacer la observación porque precisamente quien habla empujó fuertemente esa discusión. Eso, Presidente. Muchas gracias. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra y luego el diputado Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, a la luz de la gran mayoría de los expositores, al parecer el gobierno se pasó a 3 pueblos con este aumento del sueldo mínimo, porque según los mismos expositores, esto va encima de la productividad y al colocar un subsidio de inmediato, ¿cierto?, está reconociendo que es más allá de lo que pueden pagar las pymes. Es un reconocimiento tácito. Y la verdad es que me preocupa muchísimo porque, aunque sea un subsidio durante el año, en abril le vamos a cargar un costo de un 17%, siendo que todos los economistas dicen que en 2023 va a haber recesión. O sea, le estamos dando una extrema unción a las pymes. De aquí van a estar en un momento durante todo el 2022 agonizando, atorados de caja, porque, claro, está bien que puede ser que los que nos están gobernando nunca hayan creado una pyme, digamos, ni conozcan el formulario 29. El formulario... ¿Por qué no apagan? No, está dentro del proyecto, o sea, porque yo digo que el gobierno... Presidente, reglamento, por favor. Al diputado Mellado, por favor. Pero si estamos en democracia, diputado Brito, si yo digo que los que gobiernan nunca han creado una empresa, es verdad. Entonces, el punto es que
le vamos a cargar a las pymes un 17% el próximo año. Este año lo vamos a hacer que agonicen con este aumento, le van a dar un subsidio a la pyme en vez de darle el ingreso mínimo garantizado, que no va a aumentar. Entonces, efectivamente, va a hacer un negocio el gobierno, ¿cierto?, con disminuir el ingreso mínimo garantizado, y por otro lado, se va a sacar a otro bolsillo y pasarlo a las pymes en vez de pasarlo directo al trabajador. Mire, además, no se le está dando aire a las pymes, las estamos asfixiando. Yo creo que ahí comparto en que el grueso a las MIPYME debe ir a ser el Estado el que les pase el total del aumento, ¿cierto?, de las remuneraciones, porque si no, las vamos a hacer quebrar. Hay que darle aire, que no paguen PPM este año, hay que darle aire, ojalá 2 o 3 meses puedan postergar IVA para pagarlo, la depreciación que termina este año, el FOGAPE, darle plazo hasta 10 años, volver, démosle aire a la pyme. Si efectivamente queremos sumarle costos, tenemos que darle aire para que pueda pagar ese mayor costo que significa, ¿cierto?, este ingreso que obviamente los trabajadores merecen, pero no ahorquemos a las pymes colocando a los trabajadores, ¿cierto?, como algo político, ¿cierto?, que tienen que cumplir con ello. Las gratificaciones también suben. La verdad es que veo que, como digo, se pasaron 3 pueblos en este tema, hicieron un aumento político exclusivamente en el sueldo mínimo y no técnico, como se hacía siempre con todos los ministros de Hacienda. Siendo que el ministro de Hacienda es bastante técnico y ortodoxo en lo que está haciendo, pero aquí creo que se pasó 3 pueblos, presidente. Muy bien, solo recordarle a los diputados que nuestros expositores están esperando que ustedes le hagan consulta, porque sí, no, sí, también, no, solo quiero, no, es que, no, sí, está bien, lo que solo quiero decirle es que los tenemos ahí justamente abusando su buena voluntad para que nosotros le hagamos consulta. Entonces, cualquier otra intervención, aprovechemos en la tarde cuando venga el ministro de Hacienda y le señalamos cuántos pueblos se pasaron de largo o cuántos pueblos menos. Pero nuestros expositores, no, lo único que podrían decir no sería, mire, se pasaron un pueblo, se pasaron 2 pueblos, o no se pasaron ninguno. Entonces yo por favor les pido encarecidamente, ya que los tenemos ahí para escuchar preguntas, que nos atengamos a las preguntas a nuestros expositores. Diputado Bianchi tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. A ver, mire, lo primero es agradecer las distintas exposiciones de quienes hoy día nos han acompañado aquí en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Se les agradece los distintos puntos de vista. Y yo de manera muy particular, presidente, por su intermedio, quiero agradecer aquellos puntos de vista que tienen que ver con la experiencia de estar detrás de un mesón de una MIPE, de pequeños emprendimientos a lo largo de todo nuestro país, porque efectivamente se establecen políticas públicas para todo el país como igual y no se reconocen las diferencias que tenemos en nuestro territorio. Yo por eso siempre digo que en materia, por ejemplo, de salario mínimo se debieran establecer macrozonas para poder hacer la bajada de las realidades de los distintos territorios a lo largo de nuestro país. Pero dicho esto, yo entendí lo contrario de lo que aquí se ha dicho. O sea, ningún expositor no ha dicho que es muy importante subir el salario mínimo, tener un mejor salario mínimo, tener una mejor empleabilidad y tener en mejores condiciones a las trabajadoras y a los trabajadores. Yo entendí que hay una tremenda disposición de los expositores en esa línea. El punto es cómo lo hacemos. Y ahí hago otra bajada, porque efectivamente nosotros tenemos que entender que las MIPE, los pequeños emprendimientos en todo el país, siguen atravesando una situación extraordinariamente compleja en lo económico. Es decir, hay deudas de arrastre, hay efectivamente incumplimientos en materia de imposiciones, hay incumplimientos en materias de pago de IVA, porque de otra forma no pudieron seguir subsistiendo. Entonces, hay una situación real, concreta, que hoy día les afecta a estos emprendedores en todo el país, y hoy día se le incorpora una obligación nueva de la cual ellos no rehuyen, sino que dicen, bueno, ¿cómo podemos encontrar el mejor camino para salir de esta situación? Entonces, yo creo que las exposiciones que han hecho han sido tremendamente constructivas, van en la vía de ponernos de acuerdo como país en la búsqueda de un salario mínimo digno, de mejor calidad. Tenemos que efectivamente después sumar otras discusiones como
lo que tendrá que ser el 6% o el 3% por parte del empleador en materias previsionales, y esa será otra discusión a futuro, pero también tenemos que pedirle al gobierno, por su intermedio, presidente, y esto lo haremos en el transcurso de la tarde, cuando llegue acá el ministro a hacer su exposición, que busquemos mejores caminos para poder de alguna forma también permitir que estos emprendimientos no caigan en el incumplimiento, que efectivamente puedan sacar adelante su emprendimiento, puedan poder contratar más funcionarias, más funcionarios en la actividad que cada uno emprende. Entonces, la pregunta concreta a quienes quiera tomar esta consulta es, si bien ellos no rehuyen a esta obligación de aumentar el salario mínimo, ¿cuál sería la política pública más relevante que ellas y ellos nos solicitan que el gobierno hoy día de turno pueda llevar a cabo para poder de alguna forma contribuir a que se dé cumplimiento al anhelo de este salario mínimo? Gracias, presidente. Perdón, diputado, solo para tener el alcance. Déjeme agregar otro punto. Solo, la pregunta me imagino que debe ser para una organización de las pymes. Sí, no, lógico, para una organización de las pymes, sin duda. Ok, muy bien. Muchas gracias. Diputado Romero tiene la palabra y después la diputada Yael. Muchas gracias, presidente. Primero yo quiero manifestar que lamento profundamente que no asista a la CUT, porque independientemente que el presidente pueda enviar su excusa, hay 8 directores adicionales al presidente y habría sido bueno que él participara en esta instancia de participación que da el Congreso, porque después los políticos somos los que no escuchamos a la gente. Habría sido muy positivo que viniera. Le quiero hacer una pregunta a don Marco Rivas de ASECH y obviamente también la extiendo al resto de las personas que representan a las pymes. Básicamente dice relación con los efectos adicionales que pueda significar el aumento del sueldo mínimo, como serían los aportes patronales, obviamente que también los pagos de aumento de movilización y colación, los aumentos salariales de personas que están muy cercanas a la barrera del sueldo mínimo. Los que hemos trabajado en empresas sabemos perfectamente que cuando aumenta el ingreso mínimo, las personas que se encuentran muy cercanas a esa línea también piden un aumento o un reajuste adicional para no quedar igual. Por lo tanto, sería bueno también saberlo, ya que están de acuerdo con este acuerdo del gobierno, saber realmente si ellos lo han cuantificado o tienen alguna manera de moderarlo. Y la tercera pregunta que yo quisiera hacerle particularmente a Juan Pablo Suet es cómo materializaría la ayuda, ya que no lo invitaron o no participó en estas instancias del gobierno, y su opinión a mí me parece muy respetable. Quisiera saber cómo materializaría mejor estas ayudas para que apoyaran a las pymes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Romero, diputada Yael, y después el diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a las y los invitados, agradecer sus exposiciones, presidente. Si es que existen presentaciones, entiendo que nos las han ido haciendo llegar. Agradecer también a la secretaria por eso. Bueno, lo primero es que este aumento en el salario mínimo tiene 2 elementos que son relevantes y por lo mismo también reconocer que es importante escuchar a las pymes en ello. Uno, que tiene que ver con que es un aumento de los más sustantivos en los últimos 25 años del salario mínimo como tal. Y lo segundo, que por primera vez se está realizando a propósito del salario mínimo un aporte desde el Estado concreto hacia las pymes para que puedan aumentar este salario mínimo. Entonces, reconocer que tiene estos 2 elementos que hace mucho tiempo además fueron planteados a propósito de otras discusiones de salario mínimo en el periodo anterior, al menos fui parte de esos debates también, sí que reconocer eso. Lo segundo es que, como también se planteó acá, algunos invitados lo señalaron, existe este ingreso mínimo garantizado. Algunos invitados dicen que sería mejor mantener el ingreso mínimo garantizado y no entregar un subsidio directo, ¿cierto?, a las pymes. Uno de los invitados, que no recuerdo bien el nombre, pero a propósito de eso quiero hacer mi pregunta, presidente, señalaba que porque apliquemos este subsidio ahora, no vamos a poder luego en el futuro terminarlo. Pero nos señala que sería mejor aumentar el ingreso mínimo garantizado. Ahí mi duda es, ¿por qué no pasaría el mismo efecto con el ingreso mínimo garantizado? De hecho, es muy complejo y otros invitados nos decían, ¿por qué no lo extienden? Entonces creo que un poco ahí hay una contradicción y me gustaría ver la opinión también de los invitados. A propósito de eso, las pymes en su momento, en la discusión del ingreso mínimo garantizado, también nos plantearon que para ellas sería mucho mejor generar políticas públicas que las traten de manera diferenciada que las grandes, porque las grandes efectivamente tienen condiciones para pagar.
un aumento del salario mínimo, lo dicen ellas mismas, ¿cierto? En la prensa, han ido aumentando también el salario de sus trabajadores y trabajadoras porque no tienen problemas para ello. Yo creo que, a diferencia del ingreso mínimo garantizado, a mí me gusta más este subsidio, porque es un subsidio que es específico a quienes realmente necesitan ayuda para poder responder. Veamos entonces, ¿cierto?, cuáles son los problemas o algunos, ¿cierto?, baches que quedan en el camino. Yo creo que el tema de las trabajadoras de casa particular puede ser un tema, habrá que abordarlo entonces de cómo hacerse cargo de esa temática, pero sin duda este es un avance en términos sustantivos. Y lo segundo, que también lo dijo la UNAPYME, presidente, y yo creo que esta es una buena instancia también para hablarlo, recogiendo varios de los elementos que también señaló el diputado Bianchi, que creo que es importante. Acá hay puntos que necesitan ser avanzados respecto a las necesidades de las pymes. De hecho, se generó un consejo consultivo de las pymes armado por el gobierno en donde están convocadas y varios de los compromisos, incluyendo este salario mínimo y el subsidio, tienen que ver con hacerse cargo de sus necesidades. Entonces, presidente, yo creo que sería bueno que tengamos alguna sesión para poder conocer cuáles son los elementos de ese consejo consultivo, preguntarle también a las pymes qué les parece, ¿cierto?, poder ir avanzando paso a paso, elemento a elemento, también desde la Comisión de Hacienda y los parlamentarios y parlamentarias ser parte también de ese acuerdo, que yo creo que va a ser sumamente relevante también para que finalmente con este subsidio no nos estamos haciendo cargo de todas las necesidades de las pymes, pero sí creo que es importante poder tener todos los elementos sobre la mesa y hacer el seguimiento que nos decía la UNAPYME, que es sumamente importante desde el órgano legislador. Muchas gracias, diputada. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, me parece súper importante que hayamos escuchado en esta parte de la discusión del proyecto a las pequeñas, las microempresas. Primero, saludar a todos los expositores y expositoras. Sabemos que en relación al aumento del sueldo mínimo y de acuerdo a la situación actual siempre va a ser insuficiente, pero es un avance y creo de que es importante también porque desde hace mucho tiempo que no veíamos un gobierno preocupado de las MIPYME, las pequeñas empresas. En el gobierno anterior se hicieron algunas cosas de salvataje para la empresa, pero que finalmente llegaron solamente a las grandes y por eso es que hoy día estamos viendo que las chicas se ven azotadas y esto es reconocido por todos transversalmente. Entonces eso es importante también de que lo reconozcan todos. Quiero contarle además, presidente, de que ese acuerdo, está el acuerdo que es público. El acuerdo fueron muchos gremios, tuvo la SES, la CONUPIA, la CONAPYME y dueños de camiones, la Cámara de Comercio de Valparaíso, ASECMA, Convergencia MIPYME, ANET Chile, MIPYME AG, una cantidad importante de gremios. Y lo importante es que aquí el representante de ASES dijo de que el gobierno se había abierto a todas las cosas que le habían planteado. Entonces, antes de decir lo último, me gustaría preguntarles a cualquiera de los representantes que está ahí, algo que va en la misma dirección de lo que preguntaba el diputado Bianchi, a través de su intermedio, que nos digan qué otras cosas debiera abordar el Estado para poder ir en ayudar a la MIPYME, porque claro, una cosa tiene que ver con esto, con este subsidio, para poder ayudarla a pagar el sueldo mínimo, pero aquí el problema de fondo es que tienen que haber políticas para que las pequeñas empresas sean capaces de soportar esto y cualquier otra dificultad más que puedan tener. En este acuerdo habla, por ejemplo, del tema del FOGAPE, de los créditos Corfo, de Cercotec, habla también de que tienen que ver los problemas en el futuro, que tienen que ver con deudas previsionales, con deudas tributarias, el estudio del pago de la ley a 30 días, pero cuando discutimos ese proyecto del pago a 30 días, también habían otras ideas que tenían las microempresas que tenían que ver con el pago del IVA, por ejemplo, que ellas no tengan que pagar el IVA de débito si no le pagaba a la empresa su factura. Entonces sería importante saber si ellos tienen más demandas que sería bueno que el gobierno las escuche y bueno, y nosotros podemos traspasarlas después cuando venga el Ejecutivo. Aquí se habló del tema del mercado público, creo que es súper importante que eso se haga cargo también el Estado. Ahí, por ejemplo, hay una demanda. Así que esa es la pregunta. Y antes de terminar, quiero decir una cosa que tiene que ver con esta cosa que se instala de que es mejor seguir con el ingreso mínimo garantizado. Yo creo que si le preguntamos a un trabajador o a una trabajadora, creo que
mantener el ingreso mínimo garantizado significa mantener el sueldo mínimo como está. Y como está significa, por ejemplo, de que la gratificación anual es cerca de 1.600.000 y tanto. En cambio, si sube el sueldo mínimo, esa gratificación va a llegar a 1.900.000. Entonces, hay que preguntarle al trabajador qué es lo que prefiere. ¿Prefiere esa gratificación de 1.600.000 o una gratificación de 1.900.000? ¿Prefiere que la hora extra se la paguen a 2.900 pesos o prefiere que se la paguen a 3.000 y tanto si es que sueldo el sueldo mínimo? Eso hay que considerarlo, creo que un efecto importante en las pensiones, en la gratificación no solamente de los que ganan el sueldo mínimo, sino que de todos los trabajadores de Chile, de todos y de todas, independiente del sueldo que ganen. Entonces creo que hay una diferencia bien grande en seguir con ese ingreso mínimo garantizado que mantiene en la precariedad el sueldo mínimo o aumentar el sueldo mínimo que va a generar un efecto mucho mayor en muchos trabajadores y trabajadoras, no solamente los que ganan el ingreso mínimo. Señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Presidente, me han facilitado mucho las cosas porque iba por el mismo sentido, digamos, de lo planteado. Hay una cantidad de efectos colaterales que genera o impactos, digamos, que genera el alza del sueldo mínimo. Hay aquí varios técnicos a los que escuchamos, pero ninguno se refirió a esta materia con el detalle que usted lo ha hecho recién, diputado. Me parece que ese es un tema que tampoco lo he visto muy desarrollado en las minutas que nos han entregado. Y por tanto creo yo que habría que, independientemente de las preguntas que le vamos a hacer al ministro en la tarde, preguntarle a nuestro panel de invitados qué piensan ellos de este aspecto, de los efectos colaterales, digamos, laterales de un alza en el salario mínimo. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente quisiera hacer referencia, antes de pasarle la palabra a nuestros expositores, que antes del estallido social, yo escuché incluso a algunos de los dirigentes que han expuesto aquí, como el señor Suet, por ejemplo, de que decía que él era partidario que se pagara un salario mínimo de 500.000 pesos. Y a muchos otros empresarios. Yo entiendo que tuvimos la pandemia y la crisis económica derivada de lo mismo, pero veo con preocupación que esa meta o ese objetivo hoy día se diluya y una pequeña alza como la que estamos teniendo hoy día, ni siquiera estamos hablando de los 500.000 pesos, y que incluso va con un subsidio entre por medio, no sea acogido favorablemente. Es decir, a uno le sorprende, porque si uno dijera, mira, aquí tienen que pagar el salario mínimo 400.000 pesos sin ningún tipo de subsidio, yo le encontraría toda la razón a las distintas organizaciones de emprendedores, de pyme, mi pyme, que pusieran el grito en el cielo, pero le están entregando un subsidio. Entonces, a uno le sorprende escuchar cómo incluso a algunos les incomoda que se les pague el subsidio. Ahora, yo entiendo y comparto con lo que han dicho algunos de nuestros expositores, de que cuando se establecen este tipo de subsidios, después poderlos retirar o sacar es complejo y difícil. Pero yo creo que eso se verá en su momento. De tal manera que yo quisiera que nuestros expositores, quien estime conveniente, se han hecho referencia a algunos de ellos, que pudieran precisar las consultas. Diputados. Diputado Cifuentes me pidió antes la palabra. Un segundo complemento, presidente, que yo creo que también debiese ser dilucidado con más detalle con nuestros invitados, que tiene que ver con la implementación. Porque este es un subsidio nuevo, digamos, en su origen, es un subsidio a la empresa. Tenemos muy poca información respecto de la formal de las microempresas, nosotros, de las pequeñas empresas. Esto va a obligar al Servicio de Impuestos Internos a entregar información que hasta ahora no entrega, claramente. Una de las intervenciones, creo que la presidenta de una pyme, creo, planteó algo respecto de la fiscalización y de la responsabilidad que debe tener el Parlamento en esta materia. Sin embargo, no tengo claridad respecto de cómo se puede implementar un subsidio que sea fiscalizable desde ese punto de vista, presidente. Muy bien. Es una consulta para hacérsela al Ejecutivo a la tarde. Diputado Romero, ¿usted quería hacer un alcance? No, presidente, con todo respeto, solamente hacerle presente que ninguna de las personas que he opinado, yo creo, se puede inferir de alguna manera que no queramos un aumento en el ingreso mínimo de los trabajadores. Hacerle presente eso. Lo que estamos tratando acá de colaborar como Comisión de Hacienda en el ámbito de la buena fe
es cómo mejorar el instrumento, cómo que le llegue mejor la plata a los trabajadores. Y por eso están estas rondas de preguntas y las rondas de preguntas que le manifestamos por su intermedio. En ningún caso, ninguna de las personas, por lo menos que yo recuerde acá, se ha manifestado en contra de aumentar el ingreso mínimo. Gracias, presidente. Muy bien. Algunas de las consultas fueron con nombre y apellido. Yo no sé si de nuestros expositores quisiera recoger la consulta. Señor Suet, el señor Flores parece que también le hizo una consulta sobre... Sí, presidente. A ver, sobre las preguntas que se me hicieron a mí, básicamente comentarle la siguiente. Nosotros efectivamente estamos de acuerdo con el que se aumente el salario mínimo. Yo efectivamente fui a exponer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados con el entonces presidente Tucapel Jiménez, en conjunto con la Fundación Sol, y apoyé el que pudiéramos avanzar en un ingreso mínimo de 500.000 pesos. Eso sí tenía una segunda bajada, que era que efectivamente ayudáramos a las micro y a las pequeñas empresas, incluso dejando a las medianas fuera, para pagar esos 500.000 pesos, y que buscáramos una forma de poder juntar muchos subsidios que hoy día existen, que están en el CENSE, que están en distintos estamentos, para poder concentrar que los chilenos ganen 500.000 pesos y con la consecuencia que tiene eso en el valor de hora extra y todas las cosas que plantearon ahí muy bien en la comisión. Decirles que yo efectivamente fui invitado por el ministro Grau, y tal como lo hice ayer, yo lo quiero felicitar porque valoro la instancia de diálogo que ha hecho con todos los gremios, valoro el acuerdo también en que se intentó llegar, y técnicamente nosotros tuvimos a casi 3.000 pesos de firmar el acuerdo, y lo que les planteé yo hoy en día es que el compromiso del gobierno de cubrir la parte real del salario mínimo y que las pymes solamente nos hiciésemos cargo de la inflación no se está dando, y eso obviamente pasa por subir el monto de los 22.000 pesos a un aumento adicional más. Creo también que tal como lo planteó el propio ministro Grau y el propio ministro de Hacienda, que encuentro que tienen razón, es que un ingreso mínimo garantizado también beneficia a las grandes empresas que pagan el salario mínimo, y el espíritu de esto, al subsidiar a las pymes, es que las grandes empresas dejen de pagar este salario mínimo. Obviamente, ojalá ellos pudieran estar pagando 500, 600.000 pesos, porque efectivamente la concentración económica les permite pagar esos montos, y que los subsidios obviamente se encuentren en las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que se consigue con un subsidio a las pymes no se consigue con un ingreso mínimo garantizado. Por ello, plantearles concretamente y yéndonos a lo que nos convoca hoy día, que es salario mínimo, porque podríamos hablar, yo creo que 2 días o 3 días de los otros temas que nos aquejan a las pymes y que todos los colegas y presidentes de gremio aquí han explicado muy bien. Probablemente encantado de poder participar en otra instancia donde hablemos más en profundidad del pago a 30 días y de las otras cosas, de las compras públicas, pero en lo que respecta a salario mínimo, el punto nuestro para poder apoyar este acuerdo es que el subsidio esté enfocado en micros y pequeñas empresas, que sí cubra el aumento real, que con 22.000 pesos, como dijo el ministro Grau ayer, que yo no concuerdo con sus números, con 22.000 pesos el subsidio no cubre el aumento real en el salario mínimo. Y lo otro importante es que este subsidio sea permanente en el tiempo, que nos pueda acompañar para alcanzar los 500.000 pesos que ha propuesto el presidente Boric, que también apoyamos llegar a esos números, pero acompañando a las micro y pequeñas empresas que efectivamente pueden ser las más perjudicadas o pueden ser las que no puedan a lo mejor alcanzar a pagar este salario mínimo. La propuesta nuestra al final, y por la cual no firmamos el acuerdo con el gobierno, que sí celebramos por la capacidad de diálogo, era que el subsidio tuviera 2 etapas, mayo, junio y julio, en torno a los 16.000 pesos para cubrir el aumento real, y a partir de agosto en adelante que sean 29.700 pesos, que es lo que cubre el aumento real, y así obviamente cada uno se hace cargo de su parte, las pymes de la inflación y el gobierno del el aumento real. Pero insisto en valorar el trabajo del Ministerio de Economía, valorar al ministro Grau y al ministro Marcel el diálogo que han tenido con las pymes, recalcar que es inédito un subsidio en materia de salario mínimo, también es inédito un aumento de casi el 14,3% del salario mínimo en las últimas décadas, y en ese sentido obviamente nosotros nos vamos a sumar en la medida de que nos hagamos cargo de que los chilenos puedan tener mejores sueldos, y para eso obviamente subir el salario mínimo es absolutamente necesario. Muchas gracias. El señor
don Tomás Flores, sobre la consulta esta, que era mejor el subsidio Sí. al salario mínimo o mantener el ingreso mínimo garantizado. Si pudiera Exactamente, presidente. Sí, muchas gracias. En relación a la consulta que hizo la diputada Jules, efectivamente, y bueno, tal como señaló Juan Pablo Suet hace unos minutos atrás, esto es bastante inédito. O sea, efectivamente un subsidio a la contratación, en el cual efectivamente el subsidio va al empleador, es algo que, si bien es cierto, existe en el bono mujer y en el bono joven, no está presente en los siguientes subsidios que se crearon después, o los que se han visto en otras economías para enfrentar la pandemia. Mi preocupación, presidente, es que no va a ser transitorio, que efectivamente, dadas las dificultades que tienen las pymes, se le van a agregar cosas, o sea, el mayor costo financiero o el mayor plazo de pago por parte de las empresas grandes. Es decir, este subsidio efectivamente va a ser parte de la negociación de todos los años y por tanto genera esa dinámica que es distinta a la que tenemos hoy día. Y una cosa adicional, presidente, yo creo que es importante la diferencia entre subsidio a la oferta y la demanda, porque hoy día el ingreso mínimo garantizado, presidente, llega al bolsillo del trabajador. Y una de las consecuencias de aprobar este proyecto de ley es que esa transferencia al bolsillo del trabajador se va a reducir. No es fácil explicarlo, presidente. Una persona que está recibiendo hoy día más de 50.000 pesos, de repente de un mes para otro va a ver que se lo bajaron a 30.000 o más todavía. Y claro, le van a decir es que te subieron el sueldo mínimo, pero como son las cosas, el trabajador va a decir, bueno, pero es que el sueldo mínimo es mi remuneración por el esfuerzo que hago. ¿Por qué me están quitando dinero? ¿Por qué esta letra chica que está implícito en este proyecto? No es fácil reducir los subsidios, presidente, a la demanda. Y las personas deben tener esos 50.000 pesos o 40.000 pesos ya asignados a algún gasto. Cuando les llegue una transferencia por la mitad de ese monto, efectivamente van a pedir una explicación. Desde ese punto de vista es que yo preferiría prorrogar el ingreso mínimo garantizado y volcar los recursos que están presentados en este subsidio a la oferta, justamente transferirse a los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Finalmente, la señora Yanina Figueroa, lamentablemente nos van a están llamando a votar, así que, señora Yanina, le agradecería que fuera lo más breve posible porque vamos a tener que suspender la sesión, así que para que usted conteste. No, gracias, presidente. Bueno, yo valoro el tono de Juan Pablo Suet en valorar que casi llegamos a un acuerdo y que nuestra diferencia era de 3.000 pesos. Tal vez podríamos avanzar a conversar en esa diferencia. Lo que no me parece es cambiar el mecanismo al mínimo garantizado, señor Flores, porque eso significa que entre la gran empresa, y la gran empresa ya ha dicho que ellos pueden pagar el sueldo mínimo. Nosotros estuvimos en esa discusión anteriormente, y el hecho de subsidiar a la gran empresa con el mínimo garantizado creo que éticamente no es correcto con el debate público hoy día. Porque además ellos han dicho que están pagando bien y que van a ver cómo absorben esta cantidad importante todavía de un 20 o un 15% que les queda con el salario mínimo. Por lo tanto, presidente, yo creo que estamos llegando a bastantes puntos de acuerdo con respecto al subsidio. Y fíjese que dentro de la política gremial es tremendamente importante que el Estado de Chile mire el deplorable espacio que tiene la pyme. Y ahí radica el mal de los males. Por lo tanto, presidente, nosotros acabamos de mandarle la propuesta que hemos suscrito con varios gremios donde hablamos de las medidas y lo que las MIPYMES esperan de la política y de las medidas que nosotros proponemos que se acompañen para que no volvamos a hablar de subsidio, presidente. Muchas gracias, señora Yanina. Bueno, yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes sus exposiciones. Lamentablemente estamos convocados en este momento a la sala, tenemos que ir a votar, así que nos vemos en la obligación de tener que levantar la sesión. Se levanta la sesión y pido las disculpas a aquellos que no pudieron volver a intervenir. Se levanta la sesión hasta las 3 de la tarde. Solo de